Conocí a Aníbal no sé exactamente, como a finales del 96, en Café Peñalba, era un sitio que quedaba en la zona 1, en la Sexta Avenida. Y Aníbal se mantenía mucho con sus amigos de esa época que eran como de la Escuela de Artes Plásticas, todavía esa generación de Rubín, Solórzano, Alejandro Noriega. Y yo era amiga de alguno de ellos y así conocí a Aníbal. Y nos hicimos muy, muy, muy compadres desde que nos conocimos. Creo que nos aburríamos un poco en ese contexto y nos salíamos de Café Peñalba. Y en esa época también trabajaba con Silvestre y con Diego, eran muy amigos, conocí a los tres y éramos pues bastante amigos todos. En el 98, 99, Aníbal hizo un viaje a México, era muy cuate del grupo este Tercero un Quinto, y llegó y se fue a conocer a Santiago Sierra. Santiago Sierra vivía en la calle esta Regina, en el centro. Y yo tenía las historias en ambas versiones, ¿no? Pues no se conocían. Aníbal llega con un portafolio bajo el brazo, le respetaba mucho el trabajo de Santiago Sierra, le toca la puerta. La versión de Santiago es exactamente la misma, que llega un guatemalteco que le toca la puerta, que le quería mostrar su trabajo. Y Santiago sí pensó cuando vio sus dibujos y sus pinturas, esto es demasiado naif, o sea, no me vengas a enseñar estas mamadas, pero la conversación que tuvieron fue elevadísima, se cayeron muy bien y se hicieron grandes cuates. Es decir, sí le recomendó, o sea, tu trabajo da para mucho más, ¿no? O sea, deja de enseñar estas vainas, este portafolio. Cuando Aníbal regresa de ese viaje a México, regresa con otra mentalidad. De hecho, Aníbal pasa por un tiempo en donde niega que era pintor, ¿no? O sea, él lo desecha, le dice a Belia que por favor basta, que deje de enseñar estas pinturas en la Galería de la Pradera, y empieza una etapa muy movida y muy vital con ideas pues muy conceptuales. Y pocos meses después, Aníbal se encarga de organizar un viaje para Santiago, ¿verdad? Pues te digo que se hacen buenos cuates, y aquel viene a Guatemala, o sea, fue una relación de importancia mutua, porque cuando Santiago viene a Guatemala, hace en Guatemala su primera pieza, en donde trabaja con gente de la calle o sea, yo tengo ahí los bocetos que luego te los puedo enseñar, increíbles, que hacían todavía a mano con recortes, ¿no? Buscando gente que le pagaban 100 pesos. Aníbal decidió cambiar de trabajo, empezó a hacer algunos nuevos proyectos con Belia, y fue el momento que Belia trajo a Teresa. Ahí fue donde Aníbal conoce a Teresa, que es cuando Belia la invita a Guatemala, cuando ella trae una tela con la que habían forrado unos cadáveres, y viaja con esa tela y se expone aquí en Guatemala. Y da una charla también, que eso fue fundamental para todos. O sea, de hecho, Teresa se queda viviendo en mi casa. Y pues Aníbal casi que vivía en mi casa, entonces fue una semana o 10 días, los días que estuvo Teresa aquí, pues fue de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Mucha fiesta. Nosotros nunca teníamos una relación de maestros, alumnos, aprendizaje, sino el aprendizaje se daba en la relación de cuates, o sea, era una relación completamente horizontal, y tú ibas aprendiendo simplemente viendo cómo el otro se desarrollaba en su trabajo. Entonces, al ver cómo Teresa, ¿me entendés?, se desenvolvía y cómo hablaba a las cosas que se refería, a los materiales con los que trabajaba, evidentemente te influenciaba, pero no te daba una cátedra, simplemente era en el transcurrir de la conversación amena de los cuates, ¿no? Entonces, pues eso creo que era lo más rico, que fue siempre todo muy horizontal. Pero evidentemente la postura radical de Teresa, cuando dio una charla, pues Teresa muestra en esta charla el video, por ejemplo, de la caja de cemento, ¿no? Que también Aníbal utiliza cajas de cemento posteriores a algunos de sus trabajos. También Santiago utiliza cajas de cemento en algunas de sus piezas. Bueno, siempre trabajamos juntos, ¿verdad? Nunca, por ejemplo, en ayudarnos en las ideas. Él tenía sus ideas, yo mis ideas, pero en cuestiones de producción, en lo que él necesitaba, pues yo le echaba la mano, y él le echaba la mano siempre documentando, en el caso cuando yo hacía un performance. Y entonces para XX, yo acababa de venir de la Dominicana, nosotros nos separamos un tiempo, ¿verdad? Las cosas se pusieron muy, muy gruesas para mí aquí en Guatemala, y yo decidí, me salió un chance en la Dominicana de decidirme. Y esos años que yo estuve fuera, pues la verdad es que nos extrañamos muchísimo con Aníbal, porque siempre fuimos muy unidos. Regresé embarazada. Cuando yo parí, o sea, cuando yo tuve a mi hija, Aníbal estuvo conmigo en el parto. O sea, estuvo el Karma y estuvo el Aníbal. Y a mí me entró una especie de miedo, de pérdida de creatividad, ¿no? De puta, voy a perder la creatividad. Y le dije al Aníbal, hermano, hazme huevos, ¿no? O sea, quiero hacer algo, en verdad, estoy tan cerca de la vida que quiero hacer algo cerca de la muerte, y conseguí un presupuesto grande. Aníbal estaba en un proceso de dejar de tomar. Y entonces nos quedó perfecto, porque
yo tomaba un espacio, ¿me entendés?, para salirme de la maternidad y retomar un tema que me acercara como a la parte oscura. Y yo iba por Aníbal todos los días a las 6:30, 7 de la mañana, entonces, ¿verdad?, estaba todo el tiempo con él, evitando que él estuviera cerca del alcohol. Y en un principio pensábamos, o sea, yo tenía la idea de hacer una lápida o 3 lápidas, ¿no? Como simplemente documentar y denunciar qué es lo que estaba pasando, la forma que llegaban estos cuerpos como XX y que era mentira, porque habían estado muy poco tiempo en la morgue, que los enterraban antes de las 72 horas. Y estos 3 días, ¿me entendés? La verdad es que pues era de tanta adrenalina que con el Aníbal nos clavamos, ¿verdad? O sea, esos tipos de proyectos que nos gustaban. Y nos quedamos trabajando en la verbena como 5 meses. Y a cada quien hizo una serie de ideas y proyectos que surgían de la verbena. Como artista era sumamente racional, pero como cualquier persona en el mundo, su vida está metida, ¿no? Es los altibajos, sus emociones, sus conflictos. O sea, claro que si ves su cuaderno de bocetos era completamente distinto, ¿no? Porque en sus cuadernos de bocetos podías ver todas sus historias de amor, ¿no? Pero ya en cuanto a su trabajo, ¿me entiendes?, de artista, que era muy serio, pues su vida privada no tenía espacio. O sea, yo sí entiendo que hay obras que reflejan su vida privada, algunas en específico, ¿no? Me imagino que tú también conoces algunas anécdotas. Las esculturas que hace Aníbal de terracota tienen que ver, por supuesto, con su vida privada. O sea, lo del sicario también tendrá que ver con una anécdota en su vida privada. Sí me acuerdo, por ejemplo, que la pieza que Aníbal hace en el 2012 para Documenta fue una pieza que le habrá surgido en mi casa cuando vivía en la zona 3, en el 2003, 2002, y me acuerdo del momento que estábamos viendo televisión y estábamos viendo un programa y Aníbal dijo que esa era una idea y discutió mucho esa idea de que quería trabajar con un sicario, que le gustaría poner un sicario, y lo discutió muchísimo y fue una idea que se le fue repitiendo a lo largo de los años, ¿me entendés? Como que no lo abandonaba, que cuando se le volvía a ocurrir la tenía cada vez más clara, ¿no? Luego lo más interesante, ¿me entendés?, de la pieza en Documenta es que quien dudó, pero siguió viendo al Aníbal con el sicario, se dio cuenta que era real. O sea, las pláticas de sobremesa que ocurrían después del performance eran amplias, ¿me entiendes? Y todavía dentro del sistema del arte, a mí todavía me lo preguntan y me lo platican, ¿no? Es cómo este artista estaba con este asesino en las fiestas posteriores y las discusiones y las pláticas que tenían era sobre eso, de qué otra cosa podía hablar un sicario. Entonces Aníbal, ¿me entendés?, no se limitó, porque Aníbal era un hombre horizontal, ¿me entendés? En verdad era un hombre que no tenía, era amigo de todo el mundo, vamos. Entonces ahí hizo pinche amigo al sicario, lo llevaba a las cenas, a las fiestas de la Bienal, y entonces cuando la gente escuchaba que las pláticas constantemente eran sobre cosas atroces, ahí terminaban de entender, es cierto, es un asesino y está conviviendo con todos nosotros. Ahí sucedía el performance, ¿me entendés? Estaba sucediendo con la élite del arte, conviviendo con ellos, con la crema innata del arte, y ahí estaba el asesino tomándose y brindando con ellos. Pues ya no estaba detrás del telón, ya no era su sombra, ¿me entendés? Aníbal los enfrentó, puta, con la muerte verdadera. Entonces ahí la gente se ponía nerviosa. O sea que, ¿me entendés?, esa pieza pasaba, por eso digo, cada pieza tiene su diferente proceso, ¿no? Habrán piezas que eran muy intuitivas. Por ejemplo, me acuerdo una vez formas de trabajar de Aníbal, ¿no? Como cosas muy divertidas, además que éramos muy cuates, ¿no? Estamos un día, veníamos de terminar de filmar en el cementerio, y venía una ambulancia y Aníbal me dice, sigámosla porque ahí está mi próxima pieza, ¿no? Entonces seguimos a la ambulancia y Aníbal documentó el proceso y le parecía que esa iba a ser una próxima pieza, seguir ambulancias y buscar historias detrás de la ambulancia. Lo hicimos un par de veces nada más y después pues ya no lo terminó de concretar. Mi obra favorita de Aníbal es la última que él hizo, que fue una obra que hizo en Italia maravillosa, con un soldado, con un arma, y que él la manipula frente al público. Y entonces que además me gusta porque pues era un momento que Aníbal estaba muy mal, pero yo siempre, por ejemplo, cuando en los últimos tiempos, ¿no?, cuando me hablaban de Aníbal, me preguntaban que si estaba mal y estas cuestiones, yo decía, puta, hay algo que Aníbal nunca va a perder, que puede que perdió la vista o que ya no puede caminar o que está hinchado, pero Aníbal, cuando nos reuníamos a hablar de arte, en medio de ese caos que ya era su cuerpo, seguía siendo brillante. Y cada vez era más preciso en sus ideas y lo puedes ver en el último proyecto que hizo, ¿no? Que simplemente es la pieza, es la atención del público sabiendo que te están apuntando con un arma que la están manipulando frente a ti. Bellísima,
Aníbal ahí como estaba, pero cuidó, o sea, como era él, o sea, Aníbal cuidaba perfectamente cuál era el encuadre, y cuál, o sea, cuál era su luz, o sea, se fijaba en cada, entendía que el arte era forma, ¿no? Entonces, cuidaba cada aspecto de esa forma. Yo nunca consideré a Aníbal marginal, ni él se consideraba un artista marginal, o sea, Aníbal era lo que te digo, una persona mega sociable, todo lo contrario a mí. Era cada vez viajamos juntos muchísimas veces y siempre era esta cuestión que Aníbal era amigo de todos y era muy fácil que él socializara y que pudiera abrir contactos y que pudiera, ¿me entendés?, abrir ciertas puertas mientras a mí me costaba mucho. Algunos viajes que hicimos era Aníbal el que lograba, ¿me entendés?, ciertas conexiones, por ejemplo el viaje a Venecia. Él consiguió dónde dormir, él consiguió quien nos diera plata, él consiguió quien nos diera los pasajes, él se movía, tenía esa capacidad y podía ser muy amigo de Emilio Méndez, ¿me entendés? Que le hacía canje de ropa para ir súper vestidito y guapísimo a la Bienal o a la Documenta, o sea, tenía esa habilidad de poder camuflarse en cualquier segmento. No se aprovechaba de decir que había sido un chavo radical, sino simplemente era parte de su vida, parte de su realidad, o sea, no se vendía como tal, pero tampoco lo negaba, ¿no? O sea, habían cosas que lo evidenciaban, o sea, si Aníbal te escribía 3 frases, te evidenciaba que era un chavo brillante, pero que venía de una escuela pública. La ambigüedad creo que era parte de Aníbal. O sea, ¿me entendés? Ese filito cínico que tenía Aníbal era parte de su personalidad y que lo logró muy bien con algunas piezas. O sea, no lo resolvía, ¿me entendés? De hecho, en eso estaba el logro de esas piezas, pues que no están resueltas. O sea, no creo que nadie te pueda afirmar sucedió o no sucedió.